¿Qué opinas del diezmo y lo que se hacen ricos con la fe? La Biblia dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabra fingida. Entre los tales su perdición no se tarda y su condenación no se duerme. Esas personas son falsos profetas que al final van a recibir condenación por eso, dice la Biblia. ¿Qué opino del diezmo? Que era para los levitas que no tenían templo, que no tenían tierra. Israel le daba el diezmo porque ellos vivían en el templo y se ocupaban de la adoración a Dios. Y ellos también le repartían del diezmo a las viudas y a los necesitados. Hoy en día en la iglesia no hay diezmo. ¿Qué es en lo que se hacen llamar profetas que no hacen profecía hoy? No existen profetas hoy. Si existieran, tuvieran que escribirse en la Biblia como se escribieron los otros. Tiene 2000 años de existir la iglesia católica fundada por Cristo. No, la iglesia católica no la fundó Cristo. La iglesia católica comienza en el 313, después del edicto de tolerancia de Constantino. Anterior a eso, esos 312 años para atrás, existía el cristianismo per se, normal. La iglesia católica es una denominación del cristianismo. Un libro de ciencia que me recomiendes y páginas de investigación. En ese libro está todo. Introducción a la apologética. Ahí hay ciencia, hay teología, hay filosofía. O sea, ahí está todo lo que tú necesitas para comenzar. Introducción a la apologética de Antonio Cruz. Miren para que usted vea el engaño y el fraude de los pastores. Aquí hay un pastor que se llama Eliezer, que está defendiendo el diezmo, manipulando los versículos. Así es que manipulan a la gente. O sea, la Biblia es tan clara con el asunto del diezmo que ellos se resisten porque les gusta el dinero. O sea, ya me estoy poniendo así, en ese tono, porque ya veo que él está molestando mucho. Entonces dice aquí hombres morales reciben los diezmos, pero allá uno que vive por siempre. Eso es lo que está hablando es de Melquisedec, que Abraham le dio el diezmo, pero Melquisedec no es Dios. ¿Entiende? Ellos están confundidos ahí. Habla sobre la venida del Señor. Es un tema muy largo para decirlo por aquí. Yo voy a hacer un estudio sobre eso mejor y lo voy a traer. ¿Dónde están las pruebas de que existe el infierno en la Biblia? Mira, la palabra infierno, para que tú entiendas, mira, cuando la Biblia habla de infierno, habla del Geema, es decir, era un valle en Hinón, creo que está ese valle, que estaba siempre caliente y con fuego. Jesús hace lo que es una ejemplificación de lo que es el infierno con ese valle Geema. La palabra infierno viene ya en 1400 y pico. No está en la Biblia directamente. ¿Tú ves? Pero la enseñanza está. Eso es igual que la palabra homosexual. Hay Biblias que tienen la palabra homosexual, pero esa palabra no existía en ese tiempo. Era llegarse con varones, sodomitas y etcétera. Y hoy en día las traducciones lo ponen así. Pero eso no quiere decir que la enseñanza no esté. Entonces la Biblia habla claro, donde el gusano no muere donde el gusano no muere, y dice, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. La Biblia dice también en Apocalipsis 20 que los que no se fueron inscritos en el libro de la vida fueron lanzados en el lago de fuego y azufre. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Te fijas? Y dice también que serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces está claro que la Biblia lo enseña. Oye aquí, Rey Coronado, es que ustedes solo creen en lo que un hombre escribió en esa Biblia. Ya en primer lugar comenzaste mal. Ahorita hiciste la misma pregunta, lo ateo. Y ya cuando te respondí parece que no te gustó. Que tú sabes que tanto los ateos como los que no creen se van para el infierno. Dijiste aquí, solo creen en lo que un hombre escribió en esa Biblia, que lo cambian a su antojo. No, porque es la misma. Tú lo que tienes que buscar lo que yo te digo y estudiar la Biblia para que tú sepas y sepas interpretarla, que se interpreta histórico, gramático, literal, lo que el autor escribió en el tiempo que se escribió para la audiencia que se escribió. Tú tienes que saber el contexto cultural en el cual se hablan las cosas, el lenguaje, por ejemplo, que quiere expresar, no tomar un versículo y hacer una doctrina, sino ver el pasaje completo, a ver de qué está hablando y por qué se refiere a eso. Cuando tú no lo entiendes, va al contexto cultural y tú buscas cómo vivían esa persona y por qué se decía eso que se dice, y así tú entiendes lo que dice la Biblia. Pero por falta de estudio yo te entiendo. Cuando hablaste de los nefilín, no estaba conectado. ¿Crees que eran ángeles caídos o no? Sí. Tengo un video, yo tengo video hablando de eso. Así es, los ángeles tienen capacidad de materializarse. Exactamente. O sea, eso para que ustedes vean.
Háblame de los violadores de niños que esconde la iglesia. La iglesia no esconde violadores de niños. O por lo menos yo no he visto un violador de niños que la iglesia dice que le esconde, que guárdate aquí para que la policía no te meta preso. Claro que no. No lo he visto. Ahora, claro, hay personas que han cometido actos ilícitos y se denuncia y esas personas van presas por lo que hacen. Ahora, eso es lo que evidencia evidentemente que esa persona no es cristiana. Eso no refuta el cristianismo, sino al cristiano. Porque hay reglamentos que el cristiano tiene que cumplir y parámetros, y si no lo cumple, evidentemente es un hijo del diablo. Eso dice la Biblia, claro. No sé por qué hay que perderse con tanto con eso. Una cosa es el cristianismo y otra cosa es lo que haga el cristiano. Muchas veces lo que hace el cristiano no es lo que enseña el cristianismo. ¿Quiénes fueron los que escribieron en los evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Tienes duda de eso? Léete los padres posapostólicos, eso, que fueron los discípulos de los apóstoles, los cuales también comunicaron la misma enseñanza de que fueron ellos que le escribieron. Ahora, si tú tienes otra información de que no fueron ellos, dame los nombres. Tienen 90% de doctrina sana y un 10% de error, todo el mundo. Y fuiste generoso porque Juan Calvino dice que tenemos un 70 y un 30 de error. Pero gracias. ¿Qué Biblia me aconsejas mejor y comentario? Búscate la Biblia de estudio de la Reforma, la Biblia de Matthew Henry y la Biblia de John MacArthur. Te sirven. Los evangelios de Lucas, Juan, Mateo y Marcos, ¿fueron escritos por ellos o por quiénes? Por ellos mismos. Así lo recibió la iglesia y así se ha mantenido. Efesios 1:4, creo que eso habla de... Estamos sentados en los lugares celestiales, vamos a ver. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Amén. Amén, amén. ¿Cuándo le hice un live junto a tu novia o esposa? Ella es mi esposa. Para eso ella tiene que tener ánimo para eso. La Biblia da espacio a la existencia de vida fuera de la tierra. O sea, ¿hay salvación para ellos? No, la Biblia solamente habla de lo terrenal de aquí. Dice aquí, Caín y Abel no fueron los primeros hijos de Adán y Eva porque Caín encontró una ciudad hecha. Eso es correcto. Lo que pasa es que Caín y Abel es una historia destacada que Moisés pone en el relato porque quiere dar una enseñanza. Eso es simplemente. Pero había más personas. Porque luego en el capítulo siguiente tuve la lista genealógica de los descendientes de Adán. Hola, bendiciones. ¿Qué opinas de las mujeres que se dicen apóstoles y profetas? No lo son. Hoy en día no existen ni apóstoles ni profetas. Caín no encontró una ciudad hecha, no. Él se casó, o sea, él encontró una población de personas y luego formaron una ciudad. Él se fue con ella y formaron una ciudad, eso dice la Biblia. ¿Cuál es la diferencia entre el concilio de Nicea y el concilio de Odisea? Bueno, el de Odisea no me lo sé ahora, no lo tengo en mente. Pero los concilios era simplemente para discutir doctrina y punto. O sea, hay mucha herejía por ahí, etcétera, etcétera. Se reunían y discutían doctrina de lo que iba y de lo que no iba. De qué era herejía y qué no era herejía. Para eso eran los concilios. Según la cuarta de Juan, son muchos los anticristos. Todo el que no confiesa que Cristo ha venido en carne. ¿A qué se refiere la Biblia sobre los predestinados? Que fueron escogidos antes de la fundación del mundo para salvación. No por el hecho de que, por ejemplo, ellos sean buenos ni nada, sino porque el mundo entero, al estar condenado, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, Dios lo que hace es que está salvando personas de ese mundo condenado. Y le aplica, por ejemplo, misericordia. Recomiendo una traducción de la Biblia buena, Las Américas, la Biblia de las Américas. En realidad todas, porque toditas fueron traducidas por expertos que saben más que tú y más que yo. Pero como la gente tiene un prejuicio con la Reina Valera últimamente, no sé, con esa se convirtió en todos los cristianos de Latinoamérica, pero ahora ya no la quieren, Las Américas. ¿Qué Biblia de estudio me aconseja? MacArthur, la Biblia de Matthew Henry y la Biblia de la Reforma. Excelente trabajo, varón, gracias. Hola, ¿dónde puedo investigar más? ¿Depende de qué? ¿Por qué la iglesia está desbandada por diferentes caminos? Porque no todas las iglesias son de Dios. Hay iglesias donde la dirigen falsos profetas y falsos maestros, como anunció la Biblia en los últimos tiempos. Entonces, cuando tú ves que te están predicando dinero y prosperidad y etcétera, usted sabe que ahí no está Dios. Dice aquí,
Primera de Juan 5:7, el que dice: tres son los que dan testimonio en el cielo, el Verbo, el Padre y el Espíritu Santo. Es un texto espurio, falso, añadido en algunas Biblias alteradas como la Reina Valera. No, no fue añadido en la Reina Valera. Fue añadido en el texto Receptus. Y se añadió así por un tema en específico. Habían personas en ese tiempo que estaban dudando de la Trinidad y estaban haciendo que las personas se desviasen. Dígase, herejía como el arrianismo y el semipelagianismo y etcétera. O sea, había un sinnúmero de doctrinas. El gnosticismo también. ¿Qué pasa? Que cuando se ganó el debate sobre la Trinidad y se demostró que la Trinidad sí se enseña en la Biblia, lo que se hizo fue que se puso un texto claro para que las posteriores generaciones no cayeran en ese error. Eso fue en el año 350. Pero la Biblia enseña la Trinidad fuera de ese versículo. Dame Biblia para ver si es verdad. Vamos aquí. Te voy a dar por lo menos 2 versículos para no extenderme mucho, porque no es un estudio de la Trinidad que estoy dando. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Dice la carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Te lo enseñé a los 3, ¿verdad? Está claro eso. Hay otro pasaje ahí que me gusta mucho, que es de Lucas. Dame ver si lo encuentro. No lo encuentro todo de una vez porque estoy... Ustedes saben que eso de la mente que lo estoy haciendo. Ok, mira aquí. Lucas 1:35 dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser, es decir, Jesús, que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Entonces está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo en un solo versículo. Hay mucho más, pero bueno. Por favor, el libro y el capítulo donde dice que no juzgue por comida ni bebida. Colosenses 2:15. ¿Tú crees en la elección de Dios por la predestinación a la iglesia? Es la Biblia que lo enseña eso. Fíjate Pedro que dice: elegido según la presencia de Dios Padre, el previo conocimiento, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociado con la sangre de Cristo. Pablo dice: lo que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo y para que fuese el primogénito entre muchos hermanos. Efesios 1 dice que nosotros fuimos escogidos en Él desde antes de la fundación del mundo. Y lo dice otra vez: en amor, habiendo sido predestinado para ser adoptado hijo suyo por medio de su Hijo, y etcétera, etcétera. O sea, hay muchos pasajes que te hablan de la predestinación. Yo voy a hacer un estudio sobre eso para que ustedes lo sepan. Pero son idiomas o lenguas que no se entienden. Idiomas. Hechos 2 lo dice claro. Si no hay intérprete, calle, no, porque hablan mucho. Eso era porque en la iglesia de Corinto había un desorden, personas hablando en otro tipo de idioma, haciéndolo de forma egoísta y de forma altiva para mostrarse más espiritual que los otros. Y Pablo dijo: hey, 3 a lo máximo, por turno, 3 por turno y uno que interprete. Si tú no ves eso en la iglesia donde tú estás, que hablen 3 por turno, o sea, uno primero, uno después y otro, y haya uno que interprete, aunque te digan que eso es el Espíritu Santo, están pecando, porque la Biblia dice algo ya, o sea, lo manda. Y no me diga a mí que el Espíritu Santo me inspira eso y te va a hacer a ti hacer otra cosa contraria a lo que le inspiró. ¿Qué dices de la Biblia de estudio mensaje profético? No la conozco, o sea, no la he tenido nunca en la mano para leerla y decirte. Si no hay intérprete, dice la Biblia que se calle, porque hablan muchos a la vez. Amén. ¿Qué opinas de la Biblia King James? Se dice que es la mejor traducción del mundo. Hablar en lenguas es un medio para edificarnos espiritualmente. No, la Biblia dice que
Los dones son para edificación del cuerpo, no propio. El pastor no se pastorea, pastorea a otro. El que sana no se sana a sí mismo, sana a otro. El que intercede no intercede por sí mismo, sino por otro. Y así sucesivamente, ¿entiendes? Mutuamente. El que enseña no se enseña a sí mismo, sino que aprende y enseña a otro. Es así. Reina Valera o King James, es que una en inglés y otra en español. ¿A qué se refiere la Biblia con respecto a lo predestinado? Mira, el mundo entero está bajo condenación. Todo, si Dios no interviene, vamos al infierno. Entonces Dios lo que hace es que va escogiendo personas para ser salvos a través del mensaje del evangelio. ¿Me entiendes? Como no todo el mundo se va a salvar, sino que todo el mundo está en condenación, porque eso es lo que dice la Biblia, que el mundo entero está bajo el maligno. Dios lo que hace es que envía a su Hijo, y a través de lo que crean en Él, que Él los elige, esas personas son salvas. ¿Cómo explicarías a un ateo que Moisés supiera en ese tiempo que la tierra estaba suspendida sobre el vacío? Que la Biblia es un libro inspirado y que Dios se lo reveló porque Moisés no tenía telescopio. Número de cuenta para diezmar. No. Aquí no se pide dinero. Ya después, por ejemplo, yo he sido coherente con eso, creo. Todo el mundo lo sabe. Yo a nadie le he pedido diezmo, ni ofrenda, ni nada. Ahora, una persona en un momento determinado, si quiere darme algo, que yo no se lo pida ni nada, le sale, pero yo no le estoy pidiendo dinero a nadie. Me quiere decir, varón, yo te quiero bendecir con algo. Yo lo recibo. Ahora, he dicho reiterativamente que, lo repito, aquí no se está pidiendo dinero a nadie. Usted no me ha escuchado hablar de dinero, ¿verdad que no? Desde que abandone la iglesia ando en depresión. Tiene que volver. La Biblia dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios tiene cuidado de ti. La Biblia dice, en el Salmo 55:22, dice, echa tus cargas sobre el Señor y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Entonces refúgiate en Dios. No fue Moisés, fue Job. Job lo dijo, pero Moisés lo escribió. ¿Me podrías hablar de los Nefilín? ¿Cómo llegaron a la tierra? Ángeles que se materializaron en un cuerpo físico y se llegaron a las mujeres de los hombres. La Biblia enseña que los ángeles, ya yo he explicado eso como 10 veces en este live, de verdad. Por eso es que estoy como respirando para responder otra vez. Y así como los ángeles, por ejemplo, comen y pelean con Jacob físicamente, y como en Sodoma y Gomorra se querían llegar a los ángeles, que dijeron sácalo para nosotros conocerlo, que era tener relaciones sexuales con ellos. Los ángeles se materializan en el mundo físico y pecaron con la mujer, y por eso Dios destruyó la tierra con agua en ese tiempo. Una pregunta, cuando Jesús subió a la boda de Canaán, ¿tomó vino? La Biblia no lo dice. Yo creo en Dios, amén. ¿Dónde pasaremos la eternidad? ¿En el cielo o en algún lugar en la tierra? Aquí, los justos heredarán la tierra, dice la Biblia. Y me sé el Salmo 23, gracias. La Biblia explica con certeza algunos conocimientos científicos, amén. Espeso con las cosas de Dios, no se juega. Exacto. ¿Crees que todo aquello que Dios prohíbe se debe respetar? ¿Crees que todo aquello que Dios prohíbe se debe respetar? Claro. Dios es el creador de todo y Él dejó el manual de vida para que nosotros obedezcamos. Él sabe lo que es bueno y lo que es malo y qué nos conviene y qué no. Según lo que escucho, usted predica unicidad de Dios. No, yo creo Padre, Hijo y Espíritu Santo como Dios. Un solo Dios que cohabita en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué piensas de la vacuna del virus famoso ese? No soy médico, hermano, no puedo decirte nada, perdóname. Hay especialistas de eso, te toca leer y entender si tú entiendes adecuado ponértela o no. Ahora, nosotros desde jóvenes nos están vacunando para distintas enfermedades que nos ayudan, por ejemplo, a tener más tiempo de vida. No sé qué químicos tendrá esa vacuna, si puede hacer un daño o no, porque no lo he estudiado. ¿Puedes hablar más del anticristo? ¿Piensas que ya está? Hermano, no hagas más preguntas ya que ya me voy, ¿oyeron? Ya tengo 5 horas, ya me voy. Voy a responder las que están ahí y me voy. ¿Puedes hablar más del anticristo? ¿Piensa que ya está? No, el anticristo no está, es el espíritu del anticristo, que la Biblia dice. Hay un anticristo, un hombre que se va a sentar en el templo como Dios, haciéndose pasar por Dios, pero hay un espíritu de anticristo, que ese es el espíritu de rebeldía ante el evangelio y todo lo que tiene que ver con Cristo. Se está formando ya la plataforma con eso de la gente LGTB, con eso de que tú te puedes, que un hombre se puede sentir mujer y etcétera, con esa feminización de la masculinidad.
y etcétera. Todo eso es una plataforma para el anticristo, porque todo eso va en contra de los principios cristianos. La Biblia dice que el anticristo no hará caso a Dios alguno y dice que ni al amor de las mujeres. El anticristo va a ser ateo y homosexual y se va a montar en ese sistema que va a estar montado de la ideología de género y todo, para desde ahí él establecer su voluntad. Homosexualidad, que se case todo el mundo. Con perro, dale, como están en Canadá, va a ser en el mundo entero. Biblia, el del diablo, voten eso, y así sucesivamente. O sea, esa es como la forma, todo anti Dios. Yo por primera vez te veo y veo en ti un hombre estudioso y joven que enseña para mí, lo hace con ética. Gracias. ¿Qué opinas de la dispersión de las 10 tribus del norte? Están dispersadas todavía por todo el mundo y se mezclaron con los asirios y con las demás tribus y no se encuentran hoy en día. Quizá cuando Cristo venga lo va a reunir a todos los que tengan sangre de esa tribu, porque los apóstoles van a reinar sobre las 12 tribus de Israel, dice Jesús. Habla un poco de lo que es la gran ramera, porque escuché que dijiste que no es la iglesia católica. Lo que pasa es que la iglesia católica no existía en ese tiempo. A lo que la Biblia le llama ramera, siempre es a Israel cuando apostata de Dios y se va tras otros dioses. Recordemos que el anticristo va a hacer la paz en Israel y Palestina. Entonces, por ejemplo, muchos de Israel van a ser engañados porque van a pensar que él es el Cristo y lo van a promover como Cristo. Esa va a ser la religión apóstata, la gran ramera, porque apostataron del Dios verdadero. Y el falso profeta va a ser un hombre judío que va a hacer señales y etcétera, y va a actuar en favor del gobierno del anticristo, o sea, corroborando como que Dios está en favor de ese gobierno que está haciendo el anticristo. Luego el anticristo se va a sentar en el trono como Dios y ahí va a comenzar la persecución masiva. Entonces, ¿se ve africana, negra? Sí, literalmente. Porque el color blanco viene de la ramificación cuando el hombre ya viaja a Asia y a Europa. ¿Cuál es el racismo? No puede ser negra ella. ¿Por qué? Los negros son del diablo. Ayúdeme, porque... A ver, porque es primera vez que yo veo, por ejemplo, que el Edén quedaba en el Antiguo Oriente Próximo, que son regiones de África, regiones cercanas a África y todo eso. Y ustedes no pueden pretender que ahí salgan los albinos, los blanquitos de ese sol. O sea, vamos a ser serios, ¿eh? ¿Qué piensas de la Biblia de mensaje profético y escatológico? No la conozco. Hermano, Dios te cuide mucho y te bendiga. Gracias. Muy buen like, gracias. Saludo a todos, gracias. Explícame eso sobre lo que ya no hay profeta hoy. Los profetas, por ejemplo, Dios se lo usó en el Antiguo Testamento para decirle su voluntad a Israel, porque Israel no tenía el Antiguo Testamento completo para saber todo el consejo de Dios. Luego que el último profeta, Malaquías, muere, hay 400 años de silencio donde Dios no revela más su voluntad, porque el Antiguo Testamento ya está completado y Esdras lo recopila y ya comienzan ahí los escribas y los fariseos a enseñar la Biblia. Luego ellos se llenan. Por favor, no comenten más, que me voy ya. Por favor, ya no comenten más, que estoy viendo que está subiendo los comentarios. No comenten más, por favor. Ya, déjenme responder lo que están ahí y me voy. No comenten más, por favor, que no quiero tumbar like. No comenten más. Déjenme responder para irme, que tengo 5 horas. No comenten más. Ok. Veo que está en 94. Si sube a 95 lo tumbo. Entonces, luego comienzan los escribas, fariseos y saduceos a enseñar la Biblia. Ellos se tergiversan las escrituras por las tradiciones que hay. Y entonces, cuando llega Cristo, ya se activa nuevamente el tiempo de revelación de Dios. Por eso vuelve a escribirse el Nuevo Testamento. Y luego ya los de apóstoles pasamos a tener profetas. Entonces los apóstoles son los que enseñan el fundamento de la iglesia. Luego de la muerte de los apóstoles, el canon se cierra, se recopila la Biblia y hoy lo único que tú necesitas es enseñar las escrituras. Si hay profeta hoy en día hablando profecía de parte de Dios, hay que ponerle en la Biblia porque es un mensaje de Dios que no puede desperdiciarse y no es de interpretación privada. O sea, tiene que tenerte la Biblia. Hay que ponerlo aquí, después de Apocalipsis. El diezmo es una promesa de bendición, no una obligación. Además, el diezmo tenía 2 propósitos. Sí, pero era para Israel. Era para Israel, no para la iglesia. No engañan a la gente, no era así. ¿Qué es lo que ya fuiste a depositar? Mira di que tu dinero, tu fe a la batalla de la fe. Hermano, tú eres un insensato. Porque es evidente que la batalla de la fe se paga ese establecimiento. ¿Tú quieres de dónde sale ese dinero?
tiene que ser de los contribuyentes, abusador. Tú sabes lo que cuesta alquiler olímpico, alquílalo tú para que sea gratis. Porque es evidente que el pueblo de Dios tiene que ofrendar para que se pague eso. Wow, qué insensato, vale, qué insensato, llama así. Ezequiel Molina tiene más de 50 años predicando la palabra y reuniendo un sinnúmero de gente. Y tú vienes, que cuando vienes a ver tú no haces nada por el evangelio, a estar manchando ese testimonio. Así no, mi hermano. ¿Qué opinas? ¿Que el diezmo se debe dar? No. Hola, ¿qué opinas sobre tomar vino que contenga licor? En los tiempos de la iglesia se bebía, lo único que tiene que evitar la borrachera. Yo prefiero no hacerlo. Adán y Eva fueron los primeros en la tierra y yo hablé eso y yo aquí hablé como 10 minutos sobre eso y di todos los detalles científicos y teológicos. No puedo hablar más de Adán y Eva ya. Estoy respondiendo lo último para irme. ¿Qué opinas del libro de Enoch? Fue escrito por un judío ya tiempo posterior a la carta de Judas. Recuerda que Judas cita una tradición oral, no el libro de Enoch. Una tradición oral que existía sobre Enoch, no el libro. El libro se escribió posteriormente. Lo escribió un judío, enemigo del evangelio, por cierto. Yo tengo un estudio sobre eso que lo voy a traer un día de esto. ¿Se puede ser un cristiano ¿Se puede un cristiano casarse de nuevo? Depende. Si le es infiel la pareja y se dejan, o si la pareja se descarría y lo abandona. 1 Corintios 7 dice que si el impío se quiere separar, que se separe, que uno no está para estar en esclavitud. Entonces, si el que se descarría y se quiere ir, se puede ir. Efesios 6 habla de los apóstoles. No Efesios 6, mi hermano. Efesios 4:11 que habla de eso. De los 5 ministerios que estaban activos en el primer siglo. Ya luego lo que hay es profeta, evangelista y maestro que son encargados de enseñar la palabra porque ya la palabra está completa. La Biblia dice que apóstol y profeta constituyen el fundamento de la iglesia, la zapata, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Es decir, los apóstoles y profetas son las zapatas de la iglesia. Y luego todo el edificio bien coordinado, dice la Biblia, va creciendo en el Señor. La zapata tú la pones una vez en la edificación, no 2, ni 3, ni 4. Además habían requisitos que había que cumplir que hoy en día nadie puede cumplirlo. Excelente, gracias por tus enseñanzas, gracias.